López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país. Y además estamos al aire en este momento en otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Nuevo México, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula. En Telefórmula estamos en este momento en Easy, canal 121, Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. Y también para nuestros paisanos, estamos en Telefórmula, Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com y en TikTok estamos en la cuenta radio-fórmula. Y hoy es martes 25 de enero del año 2022. Han transcurrido 25 días y faltan 340 y termina este año con la semana número 4. Y de Quién es Santo, Laura Pérez Ciñeros, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte como todos los días de Quién es Santo este martes 25 de enero. Mi querido Joaquín, te mando un abrazo grande. Hoy este martes celebra su santo Juventino, Ananías y Elvira. Pues recuerdo, sí, de mi compañero de la escuela, Juventino. Y los malosos le decían Jumentino, y luego ya ni se enojaba. Bueno, pues hoy Rosa Elvira Vargas, querida Rosa Elvira, muchas felicidades hoy en tu santo. Elvira Gómez Turja, Elvira García, felicidades. ¿De quiénes cumple hoy? Carlos Salomón, te mando un abrazo, hoy es tu cumple, muchas felicidades. Chantal Andere, Chantal, a ti te mando un beso, muchas felicidades. También a Yerko Polensky, que hoy es su cumpleaños, felicidades. María Fernanda Chávez, es cumpleaños también hoy de Jorge Eduardo Murguía, querido Jorge Eduardo, te mando un abrazo cariñoso. Y si todo esto es hoy, Lau, que es martes 25 de enero, ¿nos quieres decir de quién va a ser santo mañana? Y miércoles ya 26 de enero. Con todo gusto, Joaquín, mañana celebra su santo Timoteo y Tito. Bueno, pues muchas felicidades. Y bueno, desde aquí, antes que nada, le quiero mandar mi pésame a Arturo Elías y a Tito Elías, ¿sí? A la muerte de su mamá, la Beba, la querida Beba, ayer. Para ti, Tito, para ti, Arturo, un abrazo cariñoso, el recuerdo de tu mamá, de su mamá, siempre cariñosa, alegre, feliz. Y para toda la familia, sus nueras, para sus nietos, bisnietos, mi pésame y la vamos a extrañar. Y te mando un abrazo, Arturo, y te mando un abrazo, Tito, con dolor. A la Beba la quisimos mucho. Bueno, pues saludo al equipo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, a la Beba, bueno, la Beba era Silvia Yub de Elías, pero pues todo lo que decíamos, la Beba, la Bebita. ¿Sí? También le mando un abrazo a Alfredo, a Miguel, hermano de Tito y de Arturo. Descanse en paz la querida Beba. Bueno, saludo al equipo. Le decía a María Dolores Colín, buenas tardes. Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Oscar Satarán, Gina Trejo Briceño, saludos a Salvador Escobar. En Telefórmula la saludan a Berta Coronado, muy buenas tardes, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles y Dinora Corona. Bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido, que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará, e incluso verá, sí, en el correr de las próximas horas. Bueno, antes que nada le informo a usted que hay un motín en el penal de Colima. El saldo es de 8 muertos hasta ahora. Vamos a ver que conforme avanzan las investigaciones, un motín en el penal de Colima. 8 reos muertos, 7 heridos momentáneamente o hasta ahora. Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos confirma la sentencia de cadena perpetua contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, que permanece en esa cárcel de superalta seguridad ahí,
en unas montañas, en unas zonas de las montañas rocallosas del estado de Colorado. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos extremar precauciones si viajan a Quintana Roo por la inseguridad y violencia de los últimos meses. La alerta sobre todo en hoteles y zonas de playa, justo en la línea de flotación. Bueno, pues México se ubica en el lugar 124 de 180 países evaluados en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Tiene 31 puntos de 100. Está en la misma posición que Papúa Nueva Guinea, Gabón y Níger. La Fiscalía General de la República promueve un recurso ante la Corte para evitar la orden de informar sobre las investigaciones que lleva de los presuntos delitos electorales que involucran a Pío López Obrador, hermano del presidente, y a David León Romero, y también a Morena. El Fondo Monetario Internacional reduce su estimado de crecimiento de México para este año de 4% a 2.8%. El presidente sostiene que vamos a crecer 4%. Son 21 detenidos por el caso del bebé en Puebla. El presidente insistió en que la violencia que se vive hoy es producto de las pasadas administraciones. Esto lo dice cuando ya estamos en su cuarto año de gobierno. Y ordenó una investigación a fondo por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. También acusó que medios y opositores utilizan el caso del asesinato de Lourdes Maldonado para atacar a su gobierno. Esto lo dice con frecuencia. En el exterior del Palacio Nacional hubo una protesta para exigir que paren los asesinatos de periodistas en medio de una movilización nacional. Y yo me sumo a esto y también me sumo para que acaben los asesinatos de cualquier mexicano. México suma hoy más de 111,000 homicidios en lo que va de este gobierno. Y cuando estamos en lo más intenso de esta cuarta oleada, contagios por todos lados. ¿Usted conoce a alguien contagiado? Yo sí. ¿En su casa hay alguno contagiado? Pues sí. Bueno, pues salió Hugo López-Gatell con su cuento de siempre, ¿sí? Dijo, ya hay una desaceleración de casos. Eso es un engaño que le está haciendo al presidente y a todos los mexicanos López-Gatell. Lo que hay es una reducción en el número de pruebas y, por tanto, hay menos casos. Hay menos casos positivos de las pruebas, no menos contagios, ¿sí? Esa es la mentira. ¿Cómo le engañan al presidente de cara a toda la nación, el subsecretario de Salud? Un tribunal ordena al gobierno federal aplicar vacuna anticovid a 2 menores, uno de 6 y otro de 11 años. El presidente insistió en que el Tren Maya estará a tiempo. Dijo que el anterior director de Fonatur, bueno, que hubo cambios, que el cambio que se dio por Javier Valles para que se aplique, ¿sí? Para que se aplique y que evite los retrasos, lo que es un reproche al antecesor Rogelio Jiménez Pons. El gobierno de Panamá ha manifestado a México su opinión sobre la designación de Pedro Salmerón como embajador en ese país. La Cancillería mexicana ya tiene la respuesta, pero no ha dicho nada y no sabemos en qué sentido va. Podría darse la excepción, no recuerdo desde cuándo un gobierno niega un beneplácito al gobierno de México para un embajador, de que lo haya bateado el gobierno. Yo me limito a lo que en un momento se lo voy a transmitir, lo que dice, lo que se dice en la Cancillería de Panamá. Sí, ya está la respuesta en México, ya está la respuesta en México y en el resto del mundo. Urge a la OMS investigar la versión BA.2 de Omicron, esto ante la rápida propagación y ante el desconocimiento de su impacto en el mundo. El presidente de Estados Unidos afirma que va a considerar sanciones directas contra Vladimir Putin si Rusia invade Ucrania. Ucrania pide a la ONU y a la Unión Europea frenar la amenaza de Rusia con la invasión. Un avión de Estados Unidos aterriza en Kiev con equipo militar y municiones. Confirma Scotland Yard que va a investigar todas las fiestas en 10 Downing Street durante lo más álgido de la pandemia en Reino Unido. La última fue una fiesta sorpresa para Boris Johnson en su cumpleaños en junio del 2020. Boris Johnson dice pues que sí, va a cooperar. El Fondo Monetario Internacional urge a El Salvador eliminar el Bitcoin como moneda legal. Reportan un brote de coronavirus en un buque de Australia que interrumpe la entrega de ayuda humanitaria en Tonga. Miles de varados en Grecia y en Turquía por estas intensas nevadas. En un momento le doy todos los detalles. Bien, pues vamos con toda la información, les decía, de este martes 25 de enero. Voy a ir directamente a Colima con este motín. Óscar Cervantes, hablan de 8 muertos por lo menos. ¿Tienes alguna actualización? ¿Qué es lo que pasó?
Joaquín, muy buenas tardes. La mañana de este martes se registró un motín en el Centro de Readaptación Social de Colima, el cual dejó como saldo 8 internos fallecidos y 7 más heridos. Esto después de una riña donde se reportaron detonaciones por arma de fuego. Los detalles más adelante. Le digo, ya también son organismos autónomos los penales, ¿sí? Porque ¿quién los gobierna? Pues el autogobierno de la delincuencia. Hubo un pleito entre reos y hubo disparos dentro de la cárcel. ¿Y las armas? De ahí, bien, dentro de la cárcel. Rocío Galván, Fórmula Tijuana. Nada del asesino de Lourdes o los asesinos de Lourdes Maldonado, ¿verdad? Por supuesto, nada. Joaquín, te saludo con gusto. Te informo que el funeral de nuestra compañera periodista Lourdes Maldonado será este miércoles y que la Fiscalía y el Servicio Médico Forense aportaron más datos. En primer lugar, que fueron 3 las personas involucradas en el crimen de la periodista y 2, el Servicio Médico Forense aclaró que el disparo fue a muy corta distancia, 60 centímetros, y al parecer de un revólver. Joaquín, el tiro fue en el cuello. Y los detalles de la investigación y todo lo que hay en torno a este caso te los platico más adelante. Gracias, fueron a matar, a ejecutarla, fue una ejecución. Laura Cardoso, más. Joaquín, periodistas en riesgo es la movilización que se va a realizar hoy en por lo menos medio centenar de ciudades del país para protestar por el asesinato de 3 periodistas en lo que va del año y 51 en total en lo que va de la actual administración. No solo será una protesta presencial, Joaquín, sino también a través de redes sociales y los detalles más adelante. ¿Qué? Gracias, muchas gracias. Y voy contigo, Stephanie, de Fórmula Quintana Roo, esta advertencia del gobierno de Estados Unidos, que no vayan, sí, sus ciudadanos, que no vayan los estadounidenses a Quintana Roo, y si van, que especialmente no vayan a zonas de playa, sí, ni de hoteles, pues entonces, ¿a qué van? Te escucho, Stephanie Almaraz, Fórmula Quintana Roo. Joaquín, te informo que la Fiscalía General del Estado hace unos momentos confirmó la detención de 2 personas, Cristian N. y Nite, quienes están acusados por homicidio y tentativa de homicidio relacionado con los casos del pasado viernes en el Hotel Xcaret. Las investigaciones continúan para dar con los más responsables. Te puedo dar información más adelante. Gracias, porque de nuevo la impunidad. La impunidad. ¿Se acuerda del caso del tiroteo de los turistas, aquellos muertos en la playa? Esto fue en el municipio de Solidaridad, en Playa del Carmen. Nada. Del caso de Xcaret, nada. La impunidad es la que priva en México y por eso es el motor de toda la violencia, de toda la inseguridad, de toda la corrupción. Es la impunidad. Francisco Villalobos, no, se quedará ahí. Te escucho. Una corte federal acaba de negar el amparo presentado por los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán aquí en Estados Unidos para evitar de que el capo mexicano acabe tras las rejas el resto de su vida. Ahora buscarán amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Los detalles en un instante, Joaquín. Gracias, Juan Antonio Jiménez. El caso Cuauhtémoc Blanco. El exsecretario de Seguridad Pública de Morelos, Alberto Capella, anunció que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y también dio a conocer que él solicitará a los Estados Unidos que se le investigue al exfutbolista debido a que podría tener algunas irregularidades en dicho país. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, voy a ir a unos anuncios. Vamos a tener, por supuesto, la información que le decía, a ver si ha avanzado. Hay más información de esta riña en el penal de Colima que ha dejado 8 muertos y 7 heridos. Hubo tiros dentro del penal. ¿Entre quién? Entre los reos armados en estos, insisto, institutos autónomos que son ya los penales. Y voy a hablar con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión con este fallo de la Corte que ahora nos obliga a decir esto. Hugo López-Gatell dijo hoy que ya hay una reducción en los casos. Información. Esto es mentira, opinión. Así me voy a tener que ir, bueno, todos, porque ¿cuál es la sanción? Que nos saquen del aire, que nos quiten el programa. Así estamos en este régimen. El riesgo de que nos saquen del aire por no aclarar si es información o si es opinión. En un programa como este de 2 horas, ¿se imagina? Pero esa es la trampa. Pues me sacarán con granaderos, de esos que dicen que ya no hay. A ver cómo. Continuamos.
Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Hacemos una pausa y al regreso todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo, López Dóriga lo tiene para usted, aquí en Grupo Fórmula. Bien, voy a ir contigo y Herrera Aldave. Hoy en la mañana el presidente, obviamente, uno de los temas fue el de la violencia. Te escucho. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el neoliberalismo es el responsable de la violencia y de los lamentables asesinatos como el de la periodista Lourdes Maldonado, caso en el cual advirtió se irá a fondo. En el martes del Pulso de la Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell reportó que se está reduciendo la velocidad de contagios de COVID-19 en México. Joaquín. Ya a ver, bueno, voy a seguir lo que la reforma, el fallo que modificó la Corte, en el sentido de que Hugo López-Gatell dijo que hay menos contagios. Información. Mentira lo que dice Hugo López-Gatell. Opinión. Así, repito, nos la vamos a llevar. Y bueno, después de esto, le voy a decir a usted que Francisco Villalobos, ¿qué tienes? Ya me lo diste, perdón. Ya me lo diste, Francisco Villalobos, pero voy contigo, Héctor Herrera. La pandemia ha dejado más de 5.12 millones de muertes en todo el mundo, de acuerdo al último reporte de la Universidad Johns Hopkins. Sin embargo, Joaquín, un estudio publicado recientemente por la revista Nature revela que después de sobrevivir a la infección inicial, un grupo de personas mostró un 60% mayor riesgo de muerte durante los 6 meses posteriores a la infección. Gracias, Jenny Valencia. El recorte del Fondo Monetario, el crecimiento de México. Te informo, Joaquín, que a causa de los efectos de la pandemia y la variante Omicron, el Fondo Monetario Internacional recortó el pronóstico de crecimiento económico de México para este año de 4 a 2.8%. El detalle más adelante. Bueno, ya dirán mañana en la mañana que el Fondo Monetario Internacional, que es un neoliberal, sí, y un conservador, tiene unos datos que no conocen la realidad de México y porque en Palacio Nacional ya sabe que tendrán otros datos. José Antonio Jiménez, este caso. El cuarto tribunal colegiado en materia administrativa ordenó al gobierno federal aplicar las primeras vacunas anti-COVID a 2 niños de 6 y 11 años de edad, quienes van a recibir el biológico de Pfizer. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, y voy contigo, Jenny Valencia. Hace unos días la directora del CONACYT, que ya ven que tiene para dar y repartir, la doctora Álvarez Builla, dijo que haber tomado un curso, una especialización, ¿sí? Una maestría, un doctorado en el extranjero o en una universidad privada, dijo, era como comer chatarra, ¿sí? Eso dijo. Hoy le responden, te escucho. Te comento, Joaquín, que escuelas particulares, así como la Coparmex, reprobaron las declaraciones de la directora general del CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, quien prácticamente calificó los programas de posgrado como chatarra. Le exigen que se retracte. El detalle más adelante. ¿Y qué dirán? ¿Por qué el silencio? El silencio de todos los integrantes de este gobierno que tienen posgrados hechos en México. A la doctora Álvarez Builla le tienen terror después del golpe que dio ayer en el CIDE. Lo que pasa es que falta un trámite que ha ignorado, pero ha ignorado todo, ¿sí? Ha ignorado todo, pero ahí hay un trámite y hay una violación sobre violación. ¿Y qué se quiere hacer? Lo ilegal, resolverlo, entre comillas, ¿sí? O disfrazarlo con un barniz de legal. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Contraste de las temperaturas en las próximas horas, arriba de 32 grados centígrados en el Pacífico, desde Jalisco hasta Chiapas, así como en Campeche y Yucatán, y por debajo de -6 en la sierra de Chihuahua y Durango. Nublados, neblinas y lloviznas en sectores de Veracruz, Hidalgo, Norte, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Península de Yucatán. En Ciudad de México de 12 a 14 grados centígrados esta noche en la zona urbana y de 6 a 8 grados en la zona sur. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón, y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros.
Muchas gracias, Joaquín. El doctor Pedro Adhanom, jefe de la OMS, presentó hoy el nuevo plan para combatir el coronavirus durante el proceso en el que se busca otro mandato que ganará, pues no hay hasta el momento algún otro aspirante. Previsiones del Fondo Monetario Internacional revelan que la economía mundial va a crecer menos de lo previsto debido a la desaceleración en Estados Unidos y China, además de una inflación global más alta. El periodista Peter Doocy de la cadena Fox News confirmó que el presidente Joe Biden lo llamó tras insultarlo anoche, esto al término de una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Doocy aclaró que Biden no se disculpó, pero que le aseguró que no había sido nada personal. La Iglesia Católica en Francia recaudó 20 millones de euros, esto para indemnizar a víctimas de curas pederastas. Y luego de darse a conocer el próximo divorcio entre Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín, ahora se espera que la infanta visite en los próximos días a su padre, el rey emérito Juan Carlos I, quien vive en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Joaquín. Gracias. Laura, esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En ese momento el dólar interbancario se está cotizando en 20 pesos con 64 centavos. Aquí en ventanilla se está vendiendo hasta en 21 pesos con 2 centavos. En los bancos hasta 21 pesos con 29 centavos. El euro en el mundo, $1 12 centavos. En México, un euro 23 pesos con 94 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, ya en $79.14 por barril. Registra una variación negativa de $1.38 respecto al precio previo y se encuentra todavía $24.04 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Bueno, el precio promedio el mes pasado fue de $81 por barril. Si México exportara más, estaría ingresando más. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre ahora que se encarece el precio de la gasolina importada, porque el precio de la gasolina importada no depende de México ni del vendedor, depende de los mercados internacionales, del precio internacional del petróleo. Bueno, yo le quiero invitar como todos los días a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Lopezdoriga.com está ahí, en donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y aquí tienen la portada. Riña en el Cerezo de Colima deja 8 muertos y 7 heridos hasta ahora. Le invito a que se integre a estas plataformas, ¿sí? A mis plataformas. Les recuerdo que en Facebook soy Joaquín López Dóriga, que en Instagram soy López Dóriga. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube, que también es López Dóriga, y le recuerdo que tiene toda la información en Spotify, en Telegram, en Amazon Music, y por supuesto que se integra a esta incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, que en esta tarde de martes 26 de enero de este año de 2024, le voy a tener a usted todo esto. Estimas, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz martes! Carlos Pena, director de T-Research. Es martes, te toca. Y bueno, tienes el tema de los homicidios. Bueno, que le damos seguimiento permanente a través de tus reportes en lopezdoriga.com y en todas mis redes. ¿Cuántos homicidios van al día de hoy desde el 1 de diciembre de 2018, Carlos, que empezó este gobierno y en el que se dijo que desde el 1 de diciembre iba a acabar la violencia y los asesinatos? ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Van poco más de 111,000 homicidios, para ser exacto, 111,248 homicidios, es lo que va al corte del día de ayer. Pero más allá de eso, mi querido Joaquín, que esta presentación es a propósito de que el día de hoy el INEGI presentó un corte de enero a junio pasado, del año pasado, donde marca los homicidios por cada 100,000 habitantes, y a partir de eso nosotros, con las cifras que se tienen disponibles de acuerdo a cifras oficiales, lo que hicimos es sacar el histórico de homicidios por cada 100,000 habitantes. Y el primer dato que te pudiera dar es que para 2021 se cometieron 27 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Qué significa este 27? Significan 2 homicidios menos que en el 2020 y 2019, cuando ha sido el histórico máximo desde que se tiene registros de 1990, cuando se registraron en 2020 y 2019 29 homicidios. Es decir, el pico, la cresta histórica en homicidios por cada 100,000 habitantes ha sido 29. En 2021 tuvimos 27, disminuyó.
Pero la mala noticia, Joaquín, en esta buena noticia que podría dar el gobierno de que disminuyeron 2 homicidios por cada 100,000 habitantes es que, hablando en términos netos, en términos numéricos, 2021 tuvo 33,308 homicidios. ¿Qué significan estos 33,000 homicidios? Significan que México es tercer lugar mundial de un ranking de 189 países, tercer lugar mundial en número de homicidios dolosos, Joaquín. Solo nos gana Brasil con 50,000 y la India, que tiene más de 1,000 millones de habitantes, con 42,000 homicidios. De ahí sigue México a nivel mundial con 33,000 homicidios. Estamos por arriba de muchos países mucho más poblados que México, como Rusia, como Estados Unidos, y tenemos el tercer lugar lamentable con más homicidios en términos reales, en términos numéricos. Pero si esto lo pasáramos a términos de cada 100,000 habitantes, es decir, estamos en el sexto peor por cada 100,000 habitantes. Una cosa son los numéricos, o sea, 33,000, pero si lo pasáramos para medir de una manera equitativa todos los 189 países, es decir, por cada 100,000 habitantes, seríamos el sexto peor, Joaquín. E insisto, somos el tercero en número, el tercer peor en número, pero el sexto en cada 100,000 habitantes. Con estos 27 que ocurrieron en 2021, somos el sexto peor. Nos gana Jamaica, que concentra 47 por cada 100,000, Venezuela, que también concentra 47, Honduras, que concentra 38 homicidios por cada 100,000 habitantes, Bolivia, Sudáfrica y después México, que está en el top 6 de los peores del mundo, de 189 del mundo, mi querido Joaquín. Eso es terrible, es terrible. Y si volvemos a la gráfica del número de homicidios, que dices tú que México es, bueno, tú nos dices la estadística, que México es el tercer país en cuanto a número de homicidios. Esa es una estadística que no la tenía. Pero fíjate, está Brasil, 50,000, la India, 42,500 y México, 33,300. O sea, México sí, es el cuarto lugar. O sea, es el cuarto lugar mundial en número de muertes por COVID y es el tercer lugar mundial en cuanto a número de homicidios. Sí, somos un ejemplo mundial. Exacto, exacto. Ese es el dato, Joaquín. Cuarto lugar a nivel mundial en muertes por COVID y tercero en muertes por homicidio doloso. Esto es lo que nos da una real dimensión de qué significan estos 33,000 homicidios, porque el problema es cuando empezamos a normalizar la cifra, ya no nos espanta y al contrario, disminuimos 1,000 homicidios con respecto a 2020, en 2021, ya es una buena noticia. Pues parece que no. Seguimos en tercer lugar mundial en número de homicidios dolosos, sexto por cada 100,000 habitantes, y cuando vemos esta cifra por entidad federativa, Joaquín, vemos que Zacatecas está imparable, 99 homicidios por cada 100,000 habitantes, seguido de Baja California con 81, Colima con 67, Chihuahua con 63, Sonora con 62, es decir, esos 5 entidades son las que claramente rebasan más del 60 de 60 homicidios por cada 100,000 habitantes. Del otro extremo está Yucatán, Coahuila y Baja California, que tienen menos de 6 homicidios por cada 100,000 habitantes, para tener un promedio de 27, Joaquín. ¿Y la Ciudad de México, dónde lo ubicas? La Ciudad de México es tiene 12 homicidios por cada 100,000 habitantes, es, digamos, de los 10 últimos, estaría en lugar 22 aproximadamente, con 12 homicidios por cada 100,000 habitantes. O sea que la Ciudad de México ha recuperado, pues, vamos a decir, ha reducido el número de homicidios. Sí, ya se veía venir desde el 2020 y 2021, siempre le hemos reportado cifras oficiales contigo, mi querido Joaquín, ha disminuido un poco su número de homicidios la Ciudad de México, así es, y en 2021 parece que está dentro de los 10 últimos, es decir, con menos tasa de homicidios dolosos. Y cuando vemos este ranking, mi querido Joaquín, por ranking de América, por ejemplo, en América somos el quinto peor, por abajo de Jamaica, Venezuela, Honduras, Bolivia, como te lo comentaba, y México. ¿Qué significa esto? Que de los 5 primeros lugares o peores lugares del mundo, 4 están en América, Joaquín. Solo la India no, pero de ahí en más, América es el continente más violento, llamémosle así, con un promedio de 15 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es terrible, es terrible. Y ahí está, el doble que África prácticamente, más del doble.
Así es, África concentra 7 homicidios, Oceanía un promedio de 3, Asia igual un promedio de 2 y Europa también un promedio de 2. Insisto, América, el más violento de todo de los 5 continentes, registra 5 homicidios por cada 100,000 habitantes. 15 homicidios por cada 15, perdón, tienes razón, 15. Y México es el tercero en número neto, en tercero a nivel mundial, y el número 6 en la tasa de cada 100,000 habitantes. A ver, ¿cómo puede ser el tercero a nivel mundial y el sexto a nivel continental? No, a nivel mundial es el sexto y a nivel continental es el quinto, Joaquín. Yo me refería a nivel neto, es decir, el número de muertes, 33,000 muertes. Bien. Pues, de acuerdo, ya entendí. Entonces, el número de muertes, México tercer lugar con 33,000 muertes. El número de muertes por cada 100,000 habitantes, México es el sexto lugar. Así es. Y en el continente de americano muertes en América Latina, México es el quinto. Así es, México es el quinto. Quitamos la India, que no pertenece al continente, y queda en quinto lugar. Gracias, Carlitos. Pues me quedo honesto. Y nos vemos el viernes para que nos den las cifras de la salud. Ya ves que el doctor López-Gatell dijo esta mañana que ya se están bajando los contagios. Bajan el número de pruebas positivas. Claro. Así es. Bueno, gracias, Carlitos. Voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios, Michoacán encabeza la lista de homicidios en lo que va del año, con 166, le sigue Guanajuato, 178. Quiero decirle que el gobierno de Panamá ya le comunicó a la Cancillería mexicana la decisión de si acepta o no Pedro Salmerón como embajador. Vamos a ver, porque la Cancillería mexicana no ha dicho este embajador es mío. Bueno, sí dijo este embajador es mío, pero todavía no ha dicho que contestó el gobierno de Panamá. Continuamos. Eres aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, recuerde, López Dóriga es su mejor compañía aquí en Grupo Fórmula. En mensajes. Y bueno, estamos hablando del tema de la inseguridad, de la violencia, y le aprecio mucho a Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, él es del Partido Acción Nacional, que me haya aceptado esta llamada porque hay un plan para Querétaro, ¿no, Mauricio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Cómo te va? Siempre un gustazo platicar contigo y con tu amplísimo auditorio. La verdad es que sí, estamos muy contentos porque echamos a andar después de casi 4 meses de gobierno el Plan Estatal de Seguridad, donde estamos haciendo una inversión histórica de más de 4,000 millones de pesos. La verdad es que nunca se había hecho esto en Querétaro y creo que el principal patrimonio que tenemos en Querétaro pues es la seguridad jurídica, patrimonial y física, cuando estamos viendo pues que literal el país está ensangrentado y que estamos viviendo junto con muchos vecinos, estados vecinos que están pasando momentos muy complicados. Creo que era muy importante meterle esta inversión a lo que se refiere a combatir la inseguridad. Y bueno, y tuvimos hace poquito el reemplacamiento, que eso también le pegó un poquito a la gente, porque pues teníamos 14 años sin reemplacar, y creo que era muy importante, pues después de 14 años, poner placas de última generación para también poder leer y poder proteger a los queretanos y a los queretanos. A ver, Mauricio Curi, yo he escuchado de prácticamente todos los gobernadores que llegan con un nuevo plan de seguridad. ¿Por qué es diferente al de tus otros compañeros que en la mayoría de los casos, salvo alguna excepción, han sido un fiasco? Pero es que es diferente porque seguimos con la misma, es decir, la misma gente que estaban en los años anteriores en temas de secretario de Seguridad Pública, fiscal, etcétera, siguen trabajando conmigo. Es decir, la estrategia sigue. El problema es que la circunstancia es diferente y es distinto y distinguible porque ahorita son 4,000 millones de pesos que nunca se lo había metido a seguridad en Querétaro. Con esto, pues son 3,500 cámaras que no había, 64 arcos carreteros, para obtener un sistema confiable para detección y reconocimiento de las placas, etcétera. Una red de transporte de datos híbrida, 200 kilómetros de fibra óptica, 95 estaciones de monitoreo. Es decir, estamos apostando fuertísimo a la seguridad. Para decirte una cosa, Joaquín, la Secretaría de Seguridad Pública estaba en una bodega. Es decir, y creo que Querétaro, con este gran riesgo que tenemos
de los estados que están pegados a Querétaro, pues tenemos que apostarle a tener no solamente la mejor seguridad, sino la seguridad de la más alto nivel que pueda tener, con policías bien capacitados, policías bien pagados, como los tenemos en este momento. Ahora, eso es muy importante, porque la tecnología es fundamental. Pero si la policía no funciona, la tecnología no sirve de nada, ¿no? Mira, yo creo de verdad, Joaquín, que si a Querétaro no ha entrado el crimen organizado, que hay que decirlo, nos están tocando la puerta, es porque tenemos una policía buena, porque tenemos una buena participación ciudadana y porque hay inversión en temas de inversión privada, y por supuesto también porque le hemos apostado a la educación, que en Querétaro nos está dando muy buenos resultados para que la gente gane más y viva mejor. Pero sin lugar a dudas tenemos en Querétaro una buena policía, que con esto le estamos dando más herramientas. Yo no puedo decir que ya no van a pasar eventos, al contrario, yo aseguro que van a pasar eventos, pero lo que estoy dando con esto es todas las herramientas a las corporaciones para poder primero prevenir, después reaccionar y después, por supuesto, investigar. ¿Hay Guardia Nacional y Ejército y Marina en Querétaro? Marina no, hay muy buena relación con el Ejército, la verdad que se rifaron fuertemente con las lluvias, fuertemente, una muy buena coordinación. La Guardia Nacional, tú sabes que yo voté a favor de la Guardia Nacional. El día de ayer estaban todos ellos, estaba el general de la zona, estaba el inspector de la Guardia Nacional, vino Leonel Cota, vino también Rabín Salazar de allá de la Ciudad de México, del subsecretario de Gobernación, porque yo creo que en temas de seguridad, pues todos hay que quitarnos la camisa y ponernos la camisa de Querétaro o de México. Por decirte que Morena, PRI, Verde, todos votaron a favor del presupuesto donde se incluía este tipo de apoyos para la seguridad. A Querétaro lo rodean todos los cárteles que están disputando territorios en Michoacán, en Guanajuato, en una zona del Estado de México. Fíjate que, Joaquín, que una de las cosas muy buenas que salieron para hacer el programa, hicimos cerca de 13,000 encuestas para ver qué es lo que más le preocupaba a los queretanos. Ninguna de las 13,000 encuestas dijeron que cobraban piso o que tenían algún problema o que sospechaban que hubiera delincuencia organizada en Querétaro, y por lo mismo hay que defenderlo. Como tú sabes, yo vengo del sector privado, he sido empresario toda mi vida, y aquí en Querétaro, donde hice lo que hice, fue gracias también a Querétaro, donde aquí pues nunca nadie me pidió nada para poder trabajar, ni extorsiones, ni nada, y es yo creo que la primer condición que debe tener cualquier gobierno pues es poder darle una condición de paz y de libertad para la gente, que debe ser la primera condición que debe de otorgar el gobierno. A ver, gobernador Mauricio Curi, cuando eras privado, ¿cuántas tiendas llegaste a tener? Junto con mi socio, que aquí está, que es el jefe de gabinete, que es Rogelio Vega, llegamos a tener 150 tiendas. ¿Y ya no? No, fíjate que las vendí en el 2015, cuando entré a ser presidente municipal, las vendimos en el 2015, me quedé con la inmobiliaria porque me quedé con las propiedades y me dediqué ya 100% al servicio público, que trabajas mucho, aunque a veces no produces como trabajarías en la parte privada. O sea que en las 150 tiendas jamás te pidieron derecho de piso. Nunca me pidieron derecho de piso. Por supuesto, había incidentes de delincuencia y me ponía de acuerdo con las autoridades para poder combatirlas, y nunca tuvimos un solo problema. Y en este momento en Querétaro está libre de la delincuencia organizada, y por eso tenemos que hacer este tipo de inversiones para poderle seguirle dando herramientas a las corporaciones para poder reaccionar. Dime una cosa, sé que no tiene que ver con el tema, pero no importa, ya que te tengo a la mano ahora sí. No debo mandar, que debo obedecer, mi estimado Joaquín. Tú mandas siempre. A ver, Mauricio, ¿cuándo se va a resolver? Ya sé que es un problema federal, pero es un problema que afecta a los queretanos y a todos los que vamos a Querétaro. Miles y miles y miles y miles que transitan diariamente, decenas de miles, la carretera Querétaro, que es un desastre. Lleva, pues yo creo que desde que la inauguraron, no sé cuándo lo inauguraron, pero un desastre, Mauricio. Siempre está arreglando, siempre está en obra, siempre hay embotellamientos, y no recuerdo yo alguna vez que haya sido una carretera que se pueda circular tranquilamente en forma completa. Tienes toda la razón del mundo. Es una carretera que todos los días o que permanentemente la están arreglando. Este es un problema federal que hemos estado buscando la forma de cómo poderlo arreglar. A mí me dio mucho coraje
cuando iba yo a ser presidente municipal, que se iba a hacer un tren Querétaro-México que iba a dar mucha conectividad a Querétaro. Sí. Y desgraciadamente por temas de corrupción, pues llegó a proyecto, de ahí ya se fue, pero la verdad que esa era una gran idea y yo pues, siempre he dicho que es mucho mejor buscar esta Querétaro-México desde mi punto de vista, porque aquí hay mucho más conectividad, hay más mercado, lo digo como empresario, hay más mercado para poder desplazar de México hacia todo el Bajío que lo que se está haciendo en la parte del sur del país. Pero bueno, creo que eso ya pasó y yo sí creo que ocupamos mucha más conectividad y por supuesto hacer más grande la carretera o poner por lo menos a los camiones en 2 carriles y que el tercer carril ya no pueda pasar ningún camión, porque efectivamente es un problema terrible y nos falta mucha conectividad. Y es la carretera, Joaquín, más importante del país, es la que une todo el tratado de libre comercio con la capital. Así es, pero pues no hay modo de hacerle nada, ¿verdad? Pues mira, la verdad que es muchísima la lana que se necesita. Yo te podría decir que son cerca de un año de presupuesto del estado de Querétaro, si no es que más, y eso pues bueno, tendrá que ser parte compartida por parte de la federación, y nosotros lo que sí estamos haciendo es buscar la forma de tener más conectividad pasando Palmillas, la que ya está en Querétaro, con la capital, pasando Tequisquiapan, San Juan del Río, el aeropuerto y llegar a Querétaro de una forma más segura y más rápida. Me informan, dicen. Ya que estás aquí, dice, nadie usa el libramiento de Querétaro porque es caro. Todos los transportistas usan la México-Querétaro y no el libramiento para salir a Celaya, a León. Fíjate que ahí no coincido, porque el macrolibramiento que hizo el presidente Peña era para 13,000 vehículos. Y en este momento van más de 11,000 vehículos en esa zona. Yo creo que el contrario, que ahorita estarían pasando mucho más vehículos por la parte de Querétaro y si no se hubiera hecho ese macrolibramiento, que es tan buen negocio porque fue concesionado, que inclusive el primer concesionador ya la vendió a una segunda y la vendió muy bien y al segundo le está yendo pero muy bien. Entonces yo creo que yo creo que se hacen falta más de ese tipo de carreteras que nos permitan tener más opciones para poder desplazarte de México a Querétaro. Venga, Mauricio, pues te mando un saludo. Va de regreso, mi estimado Joaquín, un abrazote y gracias por llamarme. Ya sabes que de esto pido mi limosna. Un abrazote, muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Es Mauricio Curi, gobernador por Acción Nacional de Querétaro. Y vamos a recuperar lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana. Ahí pues le dio una una repasada, por dicho, al que fuera director de Fonatur, pero lo hizo subsecretario de Transporte en la SCT, porque cuando habló de las prendas de Mauricio May para ser director de Fonatur, pues lo que hizo fue una crítica a las prendas que por lo visto no tenía el exdirector de Fonatur y por eso lo cambió. ¿Sí? Y también habló obviamente del asesinato de nuestra compañera y también habló de Lourdes Maldonado y también habló del tema de la violencia y bueno, se echó su cuento, ya sabe, el doctor López-Gatell. Voy contigo, Israel Aldave. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la violencia que se vive en el país y los lamentables asesinatos de personas como el de la periodista Lourdes Maldonado son producto del neoliberalismo. Eso que estamos todavía padeciendo de violencia, esto tan lamentable de los asesinatos a periodistas y los asesinatos a los ciudadanos, pues tiene que ver con el modelo que impusieron desde hace cerca de 40 años, llamado neoliberalismo, que no es otra cosa más que neoporfirismo. Respecto al caso de la comunicadora asesinada en su domicilio en Tijuana, Baja California, así como otros, prometió que su gobierno llegará a fondo porque no permite la impunidad como las anteriores administraciones. No permitimos la impunidad. Anteriormente había relaciones de complicidad. Eso era el gobierno, una banda de malhechores. Ahora no. Entonces, podemos investigar y llegar al fondo, porque somos libres
y en este caso lo vamos a hacer y en todos los casos. El mandatario presentó el video de Lourdes Maldonado cuando estuvo en la mañanera del 26 de marzo de 2019 y en donde pidió apoyo para resolver un tema laboral y agregó que la reportera contaba con protección del mecanismo estatal y no del federal, por lo cual pidió contextualizar porque sus adversarios, dijo, utilizan este hecho para atacarlo. Nuestros adversarios, muy hipócritas, muy deshonestos, utilizan todos estos lamentables casos para atacarnos, porque traen mucho coraje, les molesta mucho lo que estamos haciendo. Ellos quisieran que continuara el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. En el martes del Pulso de la Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell señaló que se redujo la velocidad del crecimiento de la pandemia, lo que dijo debe de tomarse con cautela. Sin embargo, en la semana epidémica número 4, que es la que abre desde ayer, desde hace un par de días, este domingo, vemos un incremento de tan solo 12%. Esto es un cambio muy sustancial, ya se empieza a ver un cambio en la tendencia y esto reduce desde luego la cantidad o el porcentaje de casos estimados que son activos a 5.9%. Esto, insisto, debe tomarse con cautela, lo informamos en tiempo real, pero de mantenerse ya podría ser el inicio de un cambio en la tendencia de crecimiento. Por lo tanto, se reduce la velocidad de crecimiento de la epidemia. En otro tema, el presidente López Obrador dijo que a pesar de los pesares, el Tren Maya estará concluido a finales del próximo año. Por esto, afirmó, se dio la salida de Javier May de la Secretaría del Bienestar para encargarse de este proyecto. Mientras tanto, en la mañanera continuó la pasarela de los aspirantes a dirigir el sindicato petrolero. Con imágenes de Óscar Jiménez, Israel Aldave. No voy a... Gracias, muchas gracias. Bueno, la canciller de Panamá le preguntaron sobre el caso de que si el gobierno de Panamá ya había dado el beneplácito para que Pedro Salmerón, que tiene acusaciones de acoso sexual, fuera el embajador de México en Panamá, que se había dado el beneplácito. Y como va a escuchar usted ahora, la canciller panameña dijo que ya había informado el gobierno de México. ¿Pero qué informó? Ya informamos al gobierno de México y el gobierno de México dirá si se anuncia, si dio o no el beneplácito. Lo que pasa es que hasta donde yo recuerdo, no es el gobierno de México, es el gobierno local el que anuncia el beneplácito. Pero vamos a ver. De todos modos, el tono en el que habla la canciller panameña es, pues debe ser preocupante para Salmerón, ¿no? O para la Cancillería, o para quien lo haya propuesto. Así habló la canciller hoy panameña. La panameña ya manifestó su posición a la Cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden. ¿Cuál ha sido esa posición? Ya la Cancillería mexicana está al tanto de la posición de la Cancillería panameña. ¿Ustedes están en desacuerdo o acuerdo? ¿Están en desacuerdo con esta designación? Ya se manifestó la posición de la Cancillería panameña, la Cancillería mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de esta designación. Perfecto, muchísimas gracias. Desde el momento que fuimos notificados de esta decisión, la Cancillería mexicana está informada. Igual si da el beneplácito, es la canciller panameña. Yo voy a los anuncios y después de los anuncios. El SAT advierte que va a vigilar muy de cerca la operación compraventa de Banamex, pues para que no se vayan a perder los impuestos. Y le voy a tener la ampliación de esta riña en el penal de Colima. 8 muertos, 7 heridos. Y el diagnóstico científico de la presidenta municipal de Acapulco, Avelina Vázquez, quien dijo que la violencia se debe, ¿en serio?, al exceso de calor y al consumo de carbohidratos. Que paren las prensas ahí en la revista científica Lancet, porque hay una aportación de la alcaldesa de Acapulco que dice que el exceso de violencia se debe al exceso de calor y al consumo de carbohidratos. Tómala. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Toda la información la tiene López Dóriga para usted. Aquí abrimos la conversación con usted. En un momento le voy a tener la declaración de la alcaldesa de Acapulco sobre, que señala que es la calor, ¿sí?, y el consumo de carbohidratos, ¿en serio?, las causas de la violencia. Sí, en un momento lo voy a poner porque
En un momento lo voy a poner, sí. Está el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, José Antonio García Herrera, que le aprecio mucho que me hayas contestado, José Antonio. Buenas tardes, porque estamos ante esta modificación en un fallo que ya había resuelto la Suprema Corte, pero la sala modificó y ahora resulta que tenemos que decir en todos los medios, en todos los noticieros, en todos los programas, separar lo que es o aclarar lo que es información de lo que es opinión, lo que es un desastre, porque la información es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó revertir varias de las reformas hechas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en octubre de 2017 a propuesta de los concesionarios de radio y televisión. Esta es la información. No estoy de acuerdo, es la opinión. Y así me voy a llevar todo el programa a las 2 horas. José Antonio, gracias, buenas tardes. Joaquín, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, pero a ver, entonces así va a ser. Como bien dices, es lamentable, Joaquín, que la sala de la Corte, la primera sala de la Corte, se haya pronunciado con esta resolución que afecta la libertad de expresión. Es total y absolutamente una afectación a la libertad de expresión, pero nada más de la radio y de la televisión, Joaquín, que eso también es muy lamentable. ¿En qué sentido? Bueno, pues nos están queriendo imponer lo que tú bien dices, distinguir entre lo que es noticia de lo que es una opinión. Y tú tienes un programa muy ágil, dinámico. Imagínate que tengas que tocar una campanita para decir, bueno, ahora va mi opinión. Y otra campanita para decir, bueno, ahora esto es información. La verdad es inoperante, es ridículo esta resolución en ese sentido, Joaquín. Ahora, ¿qué van a hacer? Porque el castigo es sacarme del aire o sacarnos del aire. Pues así es, mira, esta resolución también le ordena al Congreso, o sea, no nada más esta disposición que nos afecta, ¿no? Y que es ridícula. Yo creo que la sala estaba pensando que está tratando como radioescuchas que no tienen discernimiento, por no decir otra cosa, otra palabra. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, la Corte tiene una controversia constitucional que está siendo analizada en el Pleno. Nosotros tenemos la esperanza que le resuelvan o le arreglen la página a la sala en el sentido de que le dé reversión a esta disposición o a esta resolución que emitió la primera sala y que tanto nos afecta. Pero no nada más nos afecta en esto que te estoy platicando de que ahora vas a tener que implementar en tu noticiero, sino también nos afecta porque están resolviendo que el Congreso de la Unión legisle, y es una orden, legisle en el sentido de que se emita el gobierno o a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones emitan códigos de ética, es decir, lineamientos para regular los derechos de las audiencias y los contenidos de la radio y la televisión. Te imaginarás, no solo es este cambio de temática en tu noticiero lo que nos va a afectar, sino vendrán otras regulaciones que todavía desconocemos. No sabemos qué vaya a pasar. Lo que y luego José Antonio va a quedar en manos de un funcionario de gobierno si paso o no paso. Así es, y deja de eso, va a haber sanciones, inclusive hasta la suspensión como medida precautoria de tu programa de contenido, de tu señal. Entonces, es absurdo. Esto que nos está pasando, Joaquín, pues lo vemos en países China, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, pero aquí en México, de verdad no entiendo. Si sabemos perfectamente que la libertad de expresión, la libertad de información es el principal ingrediente de la democracia, pues no sé a dónde vamos a llegar si esto lo dejamos pasar. ¿Y qué es lo que sigue ahora? Pues mira, esperemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Corte es muy respetada por nosotros también, esperemos que le corrija la plana a esta sala. Y segundo, también hay que esperar a ver qué dice el Congreso, porque
yo creo que esta sala excedió sus atribuciones y ya le está ordenando al Congreso que legisle y en qué sentido debe de legislar. Desde mi punto de vista, hay una intervención de poderes en esta resolución. Entonces, tenemos al Congreso y, por último, pues tendremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde seguramente podremos acudir para tratar de evitar este ataque a la libertad de expresión. Ahora, yo estoy, ante lo del Congreso, José Antonio, estoy hablando con José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Lo del Congreso no me da ninguna garantía, porque la mayoría de Morena va a estar de acuerdo en que se aplique la censura, vamos. ¿Por qué? Pues porque están hartos de las críticas al presidente López Obrador. Pues digo, sí es muy jugoso a cualquier gobierno regular a los medios de comunicación. La verdad es que pues a eso nos dedicamos, Joaquín, a criticar las buenas y las malas acciones de los gobiernos, independientemente de entretener y ser confiables con nuestro auditorio. Me queda claro. Ahora, yo no sé todavía la posición del gobierno federal. La verdad es que no se han manifestado. Yo estoy en espera de que ellos nos digan qué opinan con respecto de esta legislación, que pues es un ataque directo a la libertad de expresión. ¿Y mientras tanto? Pues mientras tanto tenemos que esperar. En este momento todavía no entra en vigor esta resolución. ¿Por qué? Porque tiene que haber lineamientos, tiene que haber por lo pronto la legislación del Congreso de la Unión para darle facultades para que emitan estos lineamientos o estos códigos de ética. Entonces, todavía tengo la esperanza de que el Pleno le corrija la plana y que no entren en vigor esta resolución o estas disposiciones. Pues ojalá sea así, porque si no estaremos ante un fallo aberrante de la Corte, en donde lo que se afecta, contraviniendo la Constitución, incluso puede haber una controversia constitucional, ¿sí?, que es el derecho elemental de la libertad de expresión, en el capítulo de los derechos humanos, artículo 1, que es el que rige toda la Constitución. Un total retroceso, Joaquín. Nosotros estamos muy preocupados por el futuro, pero además, te vuelvo a reiterar, solamente se lo están haciendo a la radio y a la televisión. Ningún otro medio, ya sea por web, por internet, por televisión o radio restringida, los periódicos, a ningún otro medio están afectando. ¿Por qué a la radio y a la televisión? Lo desconozco. Sin embargo, estamos en total y absolutamente desventaja con cualquier otro medio, que además la radio y la televisión, los que generamos la radio y la televisión somos mexicanos, Joaquín. Los que generan la radio y la televisión restringida, páginas web, redes sociales, la mayoría son empresas que están fuera del país. Yo ya quiero ver qué va a pasar, los contenidos regulados, y además para los mexicanos. Pero eso sí, para los medios extranjeros no hay ninguna regulación. Y no me quejo de eso, me quejo de que nos regulen a nosotros, porque sí creo que la libertad de expresión debe de ejercerse a plenitud por todos los medios en general, y no debe de existir una regulación que limite o coarte estos derechos. Bien, estoy de acuerdo y seguiremos hablando. ¿Te parece bien? ¿Cómo no, Joaquín? Te agradezco mucho el espacio y te mando un abrazo. Gracias. Yo también te saludo. Muchas gracias, José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. Y bueno, ya tenemos lo de la alcaldesa de Acapulco, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué dice la alcaldesa de Acapulco sobre el origen de la violencia. Escúchenlo. Pero tiene que ver muchos factores. Nosotros tenemos alrededor del 16.2 de pobreza extrema, que también puede ser un factor para la violencia. El tema de género también puede ser un factor para la violencia. La falta del empleo también puede ser un factor. El mismo la calor también puede ser un factor para la violencia. Una mala alimentación. Cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comes más
Continuamos con el evento, compañeros, por favor. Te acelera. Pero bueno, seguimos trabajando. Pues ahí está la calor y los hidrocarburos. Hoy dijo que Avelina López, morenista, dijo que sus declaraciones estaban sustentadas en un artículo que leyó en la BBC, ¿sí? En donde se dice que las altas temperaturas provocan cambios en la actitud y ánimo de las personas al punto de causar hechos violentos. Y que este artículo agregó también que la mala alimentación tenía que ver con la violencia. Su error, dijo, reconoció, bueno, sí, fue no haber expresado correctamente sus ideas. Bueno, pues hay que tener cuidado con los hidrocarburos, sí, y con la calor, por supuesto. Y ahora voy a ir, bueno, con la calor, como dice, la calor y los carbohidratos, no los hidrocarburos, los carbohidratos. Bueno, voy a unos anuncios y después de los anuncios, ayer le presenté el video del oficial mayor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos diciendo, venga, insultando a uno, diciéndole maricón y que te vamos a darnos una. Y entonces ya lo cesaron. Rosario Piedra, bien hecho, Rosario Ibarra. Bueno, y un tribunal ordena al gobierno federal aplicar la vacuna a 2 niños, uno de 6 y uno de 11 años. Pero ya sabe que el remedio de la Secretaría de Salud es el Vaporru y los test, con eso tiene. En un momento el doctor José Antonio Lozano Díaz, el tema, pues la generación pandemia, continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Aquí en Grupo Fórmula abrimos la conversación con usted, con López Dóriga. Quíteme la música, por favor, porque quiero pedir un favor. Usted conoce a nuestro querido don Pepe Fonseca. Su hijo, Marcos Fonseca Guzmán, necesita sangre. Está en la cama 301 del Hospital General Regional número 2 en Villacuapa, ¿sí? Los donantes tienen que ir al banco de sangre del IMSS, del Centro Médico Siglo XXI. Dice don Pepe, muchas gracias por su ayuda. Yo también insisto, ayudemos al hijo de don Pepe, por favor. Sí, necesita sangre, necesita vivir y necesita la sangre. Marco Fonseca Guzmán, cama 310 del Hospital General Regional número 2 de Villacuapa. La sangre, los donantes en el banco de sangre del IMSS, del Centro Médico Siglo XXI, por favor. Se lo vamos a agradecer. Y hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente, pues ya vamos para 2 años así a distancia. Sí, Joaquín, parece broma. Estábamos prácticamente empezando marzo, quizás a mediados de marzo, cuando iniciaba toda esta pandemia, y fíjate, ya nada más, estamos cerca de pasar al mes de febrero, a 2 años sí. Prácticamente, Joaquín. Así es increíble. Es increíble y todo, y bueno, tú hablabas el tema de los niños de la pandemia, que empezamos a hablar ligeramente el martes pasado. Sí, Joaquín. Fíjate que me quedé con este comentario final que hacías y que me dejó además pensando mucho. Esta generación de niños, algunos pequeños, pues prácticamente no han conocido el colegio, no conocen la realidad normal que nosotros conocimos hasta hace 2 años. Niños de 4, de 5 años que probablemente no han pisado todavía de manera regular un colegio. Pero esta pandemia, Joaquín, nos ha afectado, yo creo que a todos, a los adolescentes, a los jóvenes, a los no tan jóvenes. Y los cambios que ha habido, creo que son algunos de los más profundos en mucho tiempo en la historia de la humanidad, Joaquín. Y de eso te quería hablar un poco más hoy, a 2 años casi, vista del tema, y particularmente de esta nueva generación. Fíjate que una de las cosas que de manera profunda han cambiado mucho con la pandemia es nuestra concepción de la realidad. Ha cambiado mucho la manera en que vemos las cosas. Una particularmente es nuestra concepción del espacio y del tiempo. Cómo hasta antes de la pandemia veíamos las cosas. Era un mundo globalizado, relativamente pequeño, al que pues, la gente se desplazaba de un lado para otro. Y de repente nos metimos en un rincón en nuestra casa, prácticamente sin salir,
teniendo toda la realidad a través de una pantalla. Eso nos cambió la concepción del espacio y el tiempo, Joaquín, porque no es lo mismo que uno salga en la mañana al colegio, a la oficina, esté ahí, regrese por las tardes, vaya a comer, etcétera, y en un mismo día tenga uno varios escenarios, 6, 7 escenarios, lugares donde ha estado, que estar en el mismo lugar, frente a la misma pantalla todo el tiempo. Resulta que no hay referentes que nos permitan entender hacia dónde y en qué momento del día estamos, y eso nos ha afectado. Ahora, particularmente, Joaquín, lo que hablábamos la semana pasada, en el caso de los niños, se empieza ya a hablar, las personas que han hecho estudios importantes sobre las generaciones. En alguna ocasión aquí en el programa yo te platicaba, ¿no? Desde la generación silenciosa, la generación de los baby boomers, con las fechas de cada una de estas generaciones. Me quiero concentrar en las últimas, la generación X, que fue una generación, es a la que pertenezco, una generación pues con algunas dificultades. Nos tocaron los años 70, principios de los 80, la generación millennial muy optimista, los centennials, que ahora son los que están en la universidad. Estábamos, Joaquín, en la generación alfa, que llevaba relativamente poco tiempo. Esta generación, y así hay un instituto que es el Pew Research, que estudia el tema de las generaciones y dice, cada generación, cada momento cultural de la historia, pues hace que las personas vean el mundo de una manera determinada. Pues estábamos en esta generación alfa, que ya traía cambios muy, muy interesantes, muy importantes. Por ejemplo, la morfología cerebral. Es la primera generación, la alfa, los nacidos a partir del año 2011, que son nativos digitales. Y junto con ser nativos digitales, han cambiado su manera de pensar. Es muy interesante porque están sujetos a las pantallas. Pues resulta que ahora, Joaquín, la generación que nace a partir del año 2020 se le llama la generación pandemial, la nueva generación, una generación que no sabemos exactamente, pues están pequeños los niños, a dónde va a llegar, pero de alguna manera también podemos decir que a todos nos ha afectado la pandemia. Como lo explicaba, hemos cambiado nuestra concepción de las cosas. Entonces, de alguna manera, todos somos parte pandemial, y especialmente los jóvenes y los niños. Esta generación que yo te podría decir que tiene dos características, Joaquín, hoy muy importantes que tenemos que cuidar hacia futuro. La primera es que son conscientes de los límites. Esta generación de niños y de jóvenes es probablemente la que ha tenido los mayores niveles en todas las encuestas de ansiedad y de depresión. Es una generación a la que ahora los jóvenes, a los niños, a los adolescentes particularmente, todo les genera angustia. Veía yo algunos informes de directores o de gente que lo sigue en los colegios, no solamente en México, sino a nivel global, cómo ven amenazas donde antes no las veían y las están somatizando. Son jóvenes adolescentes que tienen dolores de cabeza, que tienen mayor agresividad. De manera particular, en algunas partes del mundo ha crecido el tema, Joaquín, de las autolesiones en los adolescentes. Y ya es una manera en que presumen en los salones y cuando se ven autolesiones que se hacen heridas en los brazos, que es una manera de sacar esa frustración y esa angustia que tienen y que les genera de alguna manera ya un cierto grado de adicción. Se ha puesto muy de moda ese tema. Otra de las cosas, Joaquín, que sucede con esta generación es que hay una especie como de contradicción. Es una generación aislada que ha estado los últimos 2 años en casa, pero hiperconectada a través de las redes. Es una generación que entiende la realidad a través de lo digital. Y entonces su personalidad, sobre todo en la adolescencia, que es el momento en la que los jóvenes, los adolescentes están creando su personalidad, están creando su propia identidad, pues resulta que tienen un golpe tremendo de separación con la realidad. Y ya hay varios estudios al respecto de esto. Hoy hay un problema muy serio de frustración en las redes. Por ejemplo, hay una adicción a los likes en las redes sociales, particularmente en los jóvenes.
particularmente en los niños y adolescentes. Y ahí creo yo que hay un tema que tenemos que atender. Esta pandemia, después de 2 años, nos ha dejado a los niños y a los adolescentes con una serie de retrocesos, Joaquín, en capacidades cognitivas. Hoy tienen menor memoria episódica y menor capacidad reflexiva. En sus facultades de socialización, hoy tienen miedo de socializar en físico, solamente lo hacen a través de las redes, pero las redes les dan cierto anonimato, cierta posibilidad de entrar y salir de la red. Han perdido capacidades, inclusive, Joaquín, de carácter físico, porque no han hecho ejercicio muchos niños y no han tenido con ello un desarrollo emocional adecuado ni neuronal. En estas condiciones yo creo que es un momento muy importante en el mundo, y esto es lo que yo quería proponer el programa de hoy con relación a lo que decíamos la semana pasada, repensar la educación, nuestro sistema educativo. Hemos fallado, Joaquín, en pensar que la educación es transmitir conocimientos solamente. Olvidamos, y esto yo creo que es el tema en el que hay que trabajar, y lo digo no solamente para los centros de educación, lo digo para los padres de familia y para todos nosotros, en entender que la educación es una mesa de 4 patas. Si a esa mesa se le quita una de las 4 patas, la mesa se cae. Si a una de esas patas se hace más grande o más alta, la mesa no sirve. A los conocimientos hay que unir la inteligencia emocional. Hay un analfabetismo emocional impresionante en este momento en la juventud. No entienden sus emociones, no las saben expresar ni las de los demás. Y esto deja huellas muy importantes para la vida. Necesitamos alfabetizar emocionalmente. Lo que son las habilidades. Son jóvenes, son adolescentes, son niños incapaces de resolver problemas. No tienen competencia para enfrentar una situación y saber cómo salvarla. Hoy parecen que cualquier cosa que les pasa es una tragedia y se encuentran totalmente indefensos frente a la vida. Esa parte también hay que enseñarla y hay mecanismos para enseñarla. Y finalmente, Joaquín, yo creo que una cosa que se ha perdido mucho en estos 2 años de pandemia es la cosmovisión. ¿Dónde tenemos los valores? ¿En dónde están los valores de estos niños? Qué importante hoy, Joaquín, trabajar en eso. Aprender a ver qué es lo importante de lo que es relativo. ¿Dónde está lo trascendente de lo que no lo es? Hoy, como padres, en los colegios, como educadores, tenemos un punto fundamental en esto y yo creo que es un punto importantísimo de reflexión hoy, Joaquín, más que nunca. Gracias, así es. José Antonio Lozano, gracias. ¿Cómo me dices que son los niños pandemials? Es la nueva generación, ya no son los millennials ni los alfa, ahora son los pandemials, la generación pandemial, Joaquín, esta que estamos ahora viviendo. Pues vamos a ver cómo se desarrolla esto y a ver cómo impacta en su futuro y pues también el futuro de los padres, ¿no? En fin, te abrazo con cariño, José Antonio. Igualmente, querido Joaquín, un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias. Hasta el próximo martes. Claro que sí, el doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Le tengo más información con Laura Pérez Cisneros. Riña de reos en el penal de Colima. Hay 8 internos muertos y 7 heridos. Hubo disparos de arma de fuego. Detienen a 2 sospechosos por el asesinato de 2 canadienses el viernes en el Hotel Xcaret, Playa del Carmen, Quintana Roo. El gobierno de Estados Unidos pide a sus ciudadanos extremar precauciones si viajan a Quintana Roo ante esta inseguridad y violencia. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, anunció en este espacio que presentó el Plan Estatal de Seguridad con una inversión inédita de más de 4,000 millones de pesos. El presidente López Obrador insistió en que los gobiernos neoliberales del pasado son los responsables de la violencia que hoy se vive, como el caso del bebé de Puebla, así como el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Van ya 21 detenidos por este caso del bebé abandonado en un penal de Puebla. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó la sentencia de cadena perpetua contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán. Un tribunal ordena al gobierno federal aplicar una vacuna anti-COVID a 2 niños de 6 y 11 años, lo que podría sentar un precedente. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura. Yo voy a los anuncios. Después de los anuncios, ahora resulta que tuvo otro logro. La defensa de Emilio Lozoya acaba de ganar otra apelación en el caso de la prisión preventiva por el caso Odebrecht. Ya había ganado uno por el caso de agronitrogenados, pero permanecía en la cárcel por el de Odebrecht. Esto significará que saldrá de la cárcel
Y vamos a ver el reporte de esta riña en el penal de Colima. Sí, 8 muertos. Y hay 2 detenidos por el asesinato de 2 canadienses el viernes en el Hotel Xcaret, allá en Playa del Carmen. Pero pues luego también, ¿se acuerdan que habían detenido al asesino de nuestra compañera y amiga Lourdes Maldonado, allá en Tijuana? Y lo tuvieron que soltar, no era él. Pero así son, continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, le recordamos, es importante que no baje la guardia, cuide su salud, use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos constante. Hay mensajes. Contigo, Oscar Cervantes, Fórmula Colima. ¿Qué reportes tienes? Actualízanos de esta riña que ha dejado 8 muertos en el penal. Joaquín, muy buenas tardes. Te saludo desde el estado de Colima y efectivamente, como bien lo comentas, la mañana de este martes se registró un motín en el Centro de Readaptación Social El Cerezo de Colima, el cual dejó al momento 8 internos fallecidos y 7 más heridos. Esto después de una riña donde se reportaron detonaciones con arma de fuego. Te comento, Joaquín, que de acuerdo con el gobierno del estado, los hechos violentos comenzaron a las 9 de la mañana en los dormitorios A y B del penal aquí en la capital del estado. Minutos después se escucharon detonaciones, por lo que acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública con el apoyo de la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, así como también la Secretaría de la Defensa Nacional. De igual manera, Joaquín, se expone que fueron 2 grupos de internos los que iniciaron la riña hoy por la mañana, que de acuerdo a información por parte del gobierno del estado, fue controlada aproximadamente a las 9 de la mañana con 25 minutos. Posteriormente se aseguró el perímetro y se procedió a ingresar aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando reporta la Secretaría de Seguridad Pública, se logró tener el control total de este cerezo. Y es que el reporte oficial interior de 2 de los dormitorios se encontraron 7 personas fallecidas y 8 más también, por supuesto, que fueron heridas y que fueron trasladadas a diversas unidades hospitalarias, todos ellos internos. Sin embargo, una más falleció minutos después, dando como saldo 8 internos fallecidos. Las autoridades estatales revelaron que en las primeras revisiones que se hicieron en los dormitorios se encontraron diversas armas punzocortantes, así como también un arma de fuego. Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado se encuentran al interior del cerezo realizando las investigaciones por los hechos que hoy por la mañana, Joaquín, ocurrieron aquí en la capital del estado, Joaquín. Gracias por tu reporte, Oscar Cervantes. 7 muertos y 8 heridos. 8 muertos y 7 heridos hasta el momento, Joaquín, se tiene el dato. Gracias, Oscar Cervantes. Y Laura Pérez Cisneros presentó este trabajo sobre este divorcio, lo traen todos los periódicos españoles en la primera plana, de el fin del matrimonio de la princesa, de la infanta Cristina y su marido, aquel deportista olímpico de Barcelona, cuando lo conoció y le dijo a su papá, el rey, yo quiero con este, y órale, se casó con él 24 años después y en medio de un escándalo fueron arrojados de la familia real. ¿Por qué? Por el tema de los negocios de Undargarín, por los que fue a la cárcel, y resulta que ahora, cuando ya está afuera, él pues salió con otra. Pero pues yo creo que ya traían ahí la procesión por dentro. Laura Pérez Cisneros. La historia de la infanta Cristina, la hija menor de los reyes eméritos España, Juan Carlos y Sofía, se puede reducir en una mujer todoterreno que ha sabido sortear fuertes tormentas familiares, políticas y en su matrimonio, al que permaneció estoica ante las críticas. Ante la presión de su propia familia, ella siempre apostó por su esposo Iñaki Urdangarín, jugador de balonmano del Barça. Se conocieron en 1996 durante los Juegos Olímpicos de Atlanta. Un año después, el 4 de octubre de 1997, se casaron en Barcelona, ciudad donde residieron. El rey Juan Carlos I les concedió el ducado de Palma. Tuvieron 4 hijos, Juan, Pablo, Miguel e Irene. A lo largo de su matrimonio se mudaron a la ciudad de Washington, D.C., donde Iñaki trabajó como presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica en Latinoamérica. Fue en el año 2011 cuando el esposo de la infanta Cristina resultó imputado en el caso Palma-Arena, que después derivó en el caso Nos. Para tomar distancia, los Urdangarín Borbón se trasladaron a la ciudad de Ginebra, Suiza, donde actualmente reside la infanta con su hija Irene. En su mensaje de Navidad en diciembre del 2011, el rey Juan Carlos I lanzó este mensaje que llevaba un destinatario, su yerno Iñaki Urdangarín. Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética,
Es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Ahí comenzó el enfrentamiento entre el rey y su hija, escándalo que salpicaba a la familia real española. Fue entonces que a través del jefe de la Casa Real, Fernando Almanza, el monarca le dio dos opciones: o se divorciaba de Iñaki o renunciaba a sus derechos sucesorios. A ambas peticiones, la infanta Cristina dio como una respuesta un no. En el 2015 ya el rey Felipe VI tomó la decisión que su padre no se atrevió. Le quitó el ducado de Palma a Iñaki y a su hermana, la infanta Cristina, y decidió que la familia real solo se conformaba ahora por su esposa Leticia, sus dos hijas, Leonor y Sofía, y sus padres, los ahora reyes eméritos. Conforme pasaba el tiempo, el escándalo Noos iba subiendo de tono hasta que en algo nunca visto, en marzo del 2016, la hija del rey de España acudió a declarar por el caso Noos durante poco más de una hora. Y sí, públicamente dijo que confiaba en su esposo. ¿Podría explicar al tribunal en cuántas personas confía usted? Confiaba, bueno, como quiera usted. Podemos diferenciar conocimiento histórico del sobrevenido, pero vamos a empezar, ya que la imputación tiene que ver con los años 2007 y 2008, aunque a veces no lo ha parecido. En esa época, ¿en cuántas personas confiaba usted? Por supuesto, en mi marido, en Carlos García Revenga, en el asesor fiscal de la Casa Real, en esa época en mis compañeros de trabajo, en temas jurídicos de la casa que nos pudiesen asesorar José Manuel Romero, un poco mi entorno más cercano. ¿Y en aquella época, por derivación, aunque fuera a través de su marido, también era asesor fiscal de su marido? Efectivamente, también. El proceso judicial siguió, en el que la infanta Cristina fue finalmente absuelta. Este caso se cerró en el año 2018 con una condena para Iñaki Urdangarín de 5 años y 10 meses. De esta forma, el exduque de Palma permaneció durante 15 meses recluido sin ningún tipo de salidas en la cárcel de Brieva. Esto en Ávila, lugar a donde lo llegó a visitar la propia infanta. Desde hace unos meses disfruta ya de un régimen de semilibertad. Vive con su mamá y trabaja en un despacho de abogados en Vitoria, donde encontró nuevamente el amor. La revista Lecturas dio hace unos días la exclusiva y fue entonces que los todavía esposos, después de 24 años de casados, anunciaron en un comunicado conjunto: de común acuerdo hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto, dado que es una decisión de ámbito privado. Pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Y firma Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín. La tormenta terminó. La infanta ahora tiene la libertad de seguir simplemente su corazón. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros. Qué historia está, muy bien, Laura Pérez Cisneros, pero vamos aquí a lo más cercano, lo que indigna de esta posibilidad. Juan Antonio Jiménez, ¿puede dejar ya la cárcel Emilio Lozoya? Así es, Joaquín. La posibilidad de que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, pueda salir de prisión está cada vez más cerca. Todo esto luego de que ganara una segunda apelación en contra del cambio de las medidas cautelares que le fueron modificadas en el caso Odebrecht, en donde se le acusa por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y cohecho. Un tribunal federal ordenó al juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza que reponga la audiencia y de esta manera, en esta diligencia, se definiría si con ello alcanzaría o no la libertad. Como se recordará, en noviembre pasado se remodificaron las medidas que se le habían impuesto desde que inició su proceso en el 2020, las cuales incluían el uso del localizador electrónico, por lo que desde hace 3 meses se encontraba ya preso con prisión preventiva justificada por riesgo de fuga en el interior del reclusorio norte. Cabe destacar que el fin de semana los representantes legales de Lozoya Austin habían conseguido una suspensión similar en el caso Odebrecht. Sin embargo, ha trascendido impuestas en segunda instancia han sido apeladas por la FGR a través de las partes afectadas, que en este caso son la Unidad de Inteligencia Financiera y de Petróleos Mexicanos. Así que, Joaquín, la decisión está en manos de José Artemio Zúñiga. Joaquín, el reporte. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver qué decide el juez, a ver si lo libera o no. Y bueno, voy contigo, Rocío Galván. Te escucho, Fórmula Tijuana. ¿Que no hay alguna novedad? Bueno, no hay ninguna, por supuesto, ¿sí?
en el caso del asesinato de nuestra compañera y amiga Lourdes Maldonado. Joaquín, mira, Eduardo Pérez, que es el abogado de Lourdes, dice que va a abandonar el país porque teme por su vida después de lo que le pasó a su clienta. Dijo que tras la muerte de Lourdes, pues la familia de la periodista tiene 2 años para que reciban el adeudo que la empresa de Jaime Bonilla tenía con ella y no pudo cobrar tras su asesinato. Pues esa es una información que te comparto, Joaquín. La otra es que pues esta tarde se va a llevar esta jornada nacional de protestas aquí en la ciudad de Tijuana, en el Monumento a las Tijeras. Nos vamos a reunir los periodistas para protestar por la muerte de Lourdes Maldonado, y sus familiares han anunciado que el funeral de nuestra compañera será el día de mañana por la tarde-noche, Joaquín. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Pero a ver, Rocío, ¿qué dice el fiscal? ¿Qué dice la gobernadora? No hay nada. El fiscal, la única declaración que dio respecto a Ricardo Iván Carpio, dijo que el crimen de Margarito Martínez Esquivel sí tenía relación con los cárteles de la droga y desvinculó los 2 crímenes. Dijo que no estaban relacionados el de Lourdes y el de Margarito. Esa fue la declaración que dio. De hecho, hoy llegó personal de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad. Esto nos lo confirmó el secretario de Seguridad Estatal, el general Gilberto. Dijo que Landeros llegó de la Ciudad de México este personal, y no dijo que si venían a ayudarlos en las investigaciones sobre el asesinato de Lourdes Maldonado. Dijo que no sabía, pero que llegaban el día de hoy. Y bueno, dijo que se están recabando todas las pruebas en forma detallada y minuciosa. El rollo. Sí. El rollo, sí. Pero ya llegó a la conclusión de que sí tiene que ver con el crimen organizado. Es decir, la doble muerte. Primero, la muerte física, y después la muerte social ante la incapacidad de la autoridad. Decir, no, es que quién sabe con quién andaba, quién sabe en qué andaba. Es una vergüenza. Gracias, Rocío. Gracias por tu reporte. Hasta mañana. Bien, antes de ir con el comentario de don Pepe Fonseca, le recuerdo, don Pepe está pidiendo sangre para su hijo José Marcos Fonseca Guzmán. Por favor, ayúdenos, don Pepe, ayúdenos a todos. Está en la cama 310 Sur, ¿sí? Cama 310 Sur del Hospital General Regional número 2 del Seguro Social en Villacuapa. Los donantes tienen que acudir al banco de sangre del Centro Médico Siglo XXI, ahí en Avenida Cuauhtémoc. Y recuerdo, José Marcos Fonseca Guzmán, cama 310 Sur del Hospital Regional número 2, Villacuapa. Don Pepe. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Entiendo que como retórica en la plenaria de legisladores de Morena, el canciller Marcelo Ebrard diga que de alguna manera han frustrado a quienes desean que haya una crisis en la relación con Estados Unidos. Digo que es retórica, Joaquín, porque nadie en su sano juicio puede desear una crisis con nuestro vecino y socio comercial del cual depende tanto de la economía de México. Diferencias siempre habrá, pues la relación abarca todos los sectores y actividades de las 2 naciones. Siempre habrá esas diferencias, pero la clave ha sido el realismo de Palacio Nacional y la Casa Blanca. Un realismo que impide que la agenda la dominen los radicalismos de aquí y de allá. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Muy buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le recuerdo que le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea. También que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Ruiz Gili y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Les recuerdo, cuídese por favor porque independientemente del engaño de lo que diga López-Gatell, los contagios están disparados. Gracias y buenas tardes.